Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo este rema, manejando las emociones a tu favor. Las emociones son como un caballo, son como caballos que tienen mucha fuerza. Las emociones son un regalo de Dios, son algo que Dios puso en nuestro corazón. Ahora, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque ese caballo, que es como una herramienta que Dios nos ha dado, nos puede impulsar para cumplir nuestros propósitos y metas en el Señor, o también nos puede arrastrar fuera de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos cómo manejar correctamente nuestras emociones. Hay personas que le tienen miedo a las emociones y dicen, no, lo mejor es vivir sin emociones. Lo mejor es poner las emociones en cero y hacerlo todo fríamente y calculadamente. El problema de eso es que vivir sin emociones es realmente tedioso y aburrido. Yo no creo que las emociones sean del diablo. Yo creo que las emociones Dios nos las dio como una herramienta muy poderosa y muy eficaz. Imagínate que tienes que llegar a una meta y que no tienes medio de transporte. Lo único que puedes hacer es ir caminando o ir en un caballo. Pues si vas en un caballo vas a ir con más ímpetu, vas a ir con más fuerza, vas a llegar a tu destino mucho más rápido y además vas a disfrutar mucho más el camino. Sin embargo, puedes escoger, no quiero el caballo porque el caballo es peligroso, porque me puedo caer, porque el caballo se me puede desbocar, y elijo ir caminando. Bueno, si eliges ir caminando, si queda muy lejos, pues entonces te va a tomar más tiempo, te va a ser más difícil, te vas a cansar mucho más en el camino y no va a ser tan divertido como si sabes montar a caballo y vas en tu caballo. Ahora, el problema es cuando tenemos unos caballos muy fuertes y no los sabemos domar y no los sabemos manejar, y entonces en lugar de esos caballos llevarnos al destino que Dios tiene para nosotros, que es el cumplimiento de nuestro propósito en Dios, esos caballos entonces nos desvían a nosotros del camino y somos más bien arrastrados por ellos. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hoy te quiero hablar de dos emociones que menciona la palabra de Dios. Existen muchos tipos de emociones, pero hoy vamos a hablar dos que son muy fuertes y que son opuestos, que son contrastantes, y ambos pueden ser muy beneficiosos y a la vez muy peligrosos. Y estos sentimientos son la alegría y la tristeza. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aquí Santiago nos está diciendo, le está diciendo al pueblo de Dios, ¿cómo están tus emociones? ¿Estás afligido? ¿Estás triste? Pues usa esa tristeza para orar al Señor. Usa esa tristeza como motor impulsor para acercarte a Dios. ¿Sabes una cosa? Nosotros siempre oramos menos de lo que tenemos que orar. Sin embargo, cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes por las situaciones de la vida, cualquiera que sea el motivo, esa tristeza, ese dolor que sentimos en ese momento, producto de un sentimiento que hay en nuestro corazón, puede ser un motor impulsor, puede ser un caballo, puede ser una herramienta muy eficiente que nos lleve a los pies de Cristo. Si tú y yo usamos el dolor y la aflicción como motivación para orar, pues entonces vamos a recibir mucho más de Dios. Por ejemplo, en el caso mío particular, muchas veces he querido orar, he querido ayunar y sin embargo no he tenido la motivación suficiente para hacerlo y se me vuelve muy difícil. Mas sin embargo, cuando estoy pasando por una crisis, cuando estoy pasando por un dolor muy fuerte o cuando tengo temor, que es otra emoción también que puede venir a nuestra vida, pues entonces esas emociones son como fuerzas, son como motivaciones que me impulsan a poder lograr un periodo más largo de ayuno, a poder permanecer más en la presencia de Dios, a poder abrir mi corazón y llorar, quebrantarme delante de su presencia, lo cual es muy útil y muy bueno, porque nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios por mucho tiempo, necesitamos rasgar nuestro corazón delante de Dios para que Dios pueda obrar en nosotros, pueda trabajar, pueda quitar, limpiar todo lo que no debe estar y poner lo que Él quiere poner.
Pero sin embargo, a veces cuando no tenemos esa emoción que nos impulsa, nos cuesta trabajo poder hacerlo, o hacerlo simplemente a golpe de pura voluntad, se nos puede volver incluso algo religioso. La emoción hace que lo que tú haces sea genuino, sea verdadero, si la usas para la motivación correcta. Ahora, si tú tienes esa aflicción y esa tristeza y empiezas a hacer otras cosas que no deberías hacer, como por ejemplo ponerte a comer dulces o ponerte a ver cosas en la televisión que no te edifican, pues entonces estás usando tu tristeza y tu aflicción para alimentar tu carne. Y la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Por lo tanto, Dios quiere que usemos esa tristeza, ese dolor, para acercarnos más a Dios. Y luego dice Santiago, y si alguno está alegre, pues cante alabanzas. En otras palabras, si estás alegre, si estás contento, pues también vuélcalo hacia Dios. Que eso te impulse a adorar a Dios con alegría, que eso te impulse a danzar para Dios. Nosotros necesitamos cantar, necesitamos adorar, necesitamos servir a Dios con regocijo. Entonces, si lo que tienes es alegría, si estás contento, si estás feliz, pues úsalo para el bien, úsalo para tu propósito. Aprovecha esa energía, ese impulso extra que te da la emoción y ponte a hacer aquellas tareas que sabes que tienes que hacer para lograr tu propósito. Imagínate que estás contento, te sientes feliz por las bendiciones que Dios te ha dado, por cualquier motivo que sea. ¿Qué vas a hacer con esa alegría? No la uses para irte a satisfacer deseos de tu carne. Úsalo para tus propósitos en Dios. Úsalo para predicar el evangelio. Úsalo para grabar un video, por ejemplo, como estoy haciendo yo. Lo importante es que logremos manejar nuestras emociones, ponerles riendas a esos caballos y hacer que nos lleven al cumplimiento de nuestro propósito y no permitirle que nos desvíen del cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que no tengas temor de tus emociones, simplemente aprende a manejarlas. Lo que pasa es que para que puedas manejarlas correctamente tienes que tener bien claro tu propósito en Dios y cuáles son las tareas que tienes que hacer para lograrlo. Si tú no sabes cuál es tu propósito en Dios, que es tu crecimiento espiritual, que es que conozcas más a Cristo, que es que llegues a desarrollar el ministerio que Dios tiene para tu vida. Y si no sabes cuáles son esas tareas que tienes que hacer para poder lograrlo, esas actividades que tienes que hacer cotidianamente, pues entonces no vas a poder conducir tus emociones. Pero cuando dominas tu propósito, sabes las tareas que tienes que hacer, entonces depende de la emoción que venga a tu vida, úsala, empléala para que te empuje a hacer esas actividades y para que puedas alcanzar todas tus metas usando esos caballos que Dios te ha dado, tan poderosos que son tus emociones. Espero que esta palabra te haya edificado, te haya ayudado y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para continuar aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.